Buenas tardes con todos. El día de hoy mi grupo hablará sobre por qué la reforma agraria trajo diferentes consecuencias y algunos beneficios durante el gobierno de Velasco. En este momento hablarán mi compañera Cárdenas Chilicasepa Berna, mi compañera Palacios Quispes Daisy y mi persona Villara Naya Génesis. Gracias. Bien, ahora hablemos de uno de los periodos más trascendentales en la historia del Perú contemporáneo. Hablamos de la dictadura militar encabezada por el general Juan Velasco Alvarado entre los años 1968 y el año 1975. Este régimen está marcado por las políticas socialistas, así como la nacionalización, la cual tuvo un impacto profundo en la economía. Pues es así que el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, con sus siglas GRFA, alcanzó niveles grandes en cuanto a magnitud, no solamente de empresas, sino también a los empleados públicos. Pues, ¿qué es lo que había pasado? Eh, Nacionalizó diferentes empresas. Es aquí donde se crean tales como Petroperú y en Afers. Estas consecuencias fueron nefastas para la economía, pues la experiencia de la revolución de Velasco reafirmaron la poca capacidad que tenía el Estado para emprender proyectos empresariales. La lógica populista de Velasco buscaba darle a los sectores que más beneficiaban al régimen, pues entradas como empresas, ¿no? En consecuencia, los resultados pues, fueron muy negativos para nuestra economía. Según el MEP, las pérdidas acumuladas en el año 1979 fueron de una cifra de 2.481 millones de dólares. Cerca de 175 empresas públicas fueron creadas durante su gobierno de Velasco y lo cual la mayoría fue expropiada, dando así un incremento de la planilla pública de hasta un 83%. La crisis económica heredada por Velasco pues ha dejado lecciones importantes para el Perú y otros países, pues las políticas de nacionalización y la falta de incentivos para el mercado libre pues tienen un costo económico que tardó años en el que Perú se pudiera recuperar, incluso después de la transición de la democracia. Como podemos ver aquí, los indicadores económicos son negativos. Bueno, van bajando en los diferentes años en los que Velasco estuvo al mando. La reforma agraria fue un proceso integral y una transformación de la estructura agraria del país, que impulsó el gobierno de Juan Velasco Alvarado entre los años 1968 a 1975. Este buscaba solucionar problemas como la concentración de la propiedad de la tierra de terratenientes, mientras había personas en zonas rurales que vivían en un contexto de pobreza. En primer lugar, fue beneficioso en el lado político de la reforma agraria, la redistribución del poder. Lo que la reforma agraria hizo posible la redistribución de la tierra, lo que significó que los campesinos tendrían más influencias sobre las decisiones políticas y que el poder de los grandes terratenientes disminuirían y el fortalecimiento democrático al proporcionar tierras a los agricultores. Se animó a un grupo históricamente marginado a participar en la política, mejorando así la representatividad y la democracia. Desde una perspectiva política, los principales objetivos de la reforma agraria del Perú fueron reducir las influencias de los terratenientes poderosos y fomentar la participación campesina en la toma de decisiones. El objetivo era fortalecer a la clase trabajadora rural y democratizar el acceso a la tierra. Para algunos críticos sostienen que esta reforma provocó tensiones y conflictos sociales, así como una mayor participación del gobierno en la economía. Desde un punto de vista social, la reforma agraria buscó reducir la desigualdad y mejorar el nivel de vida de los campesinos. Su objetivo era garantizar que todos tuvieran acceso a servicios básicos como vivienda, tierra y educación. Hay quienes sostienen que la reforma mejoró significativamente las condiciones de vida de los campesinos y disminuyó la pobreza, mientras que otros críticos llaman la atención sobre el hecho de que la capacidad de la reforma para reducir la desigualdad y la pobreza se vio obstaculizada por la falta de financiación y apoyo. Continuando con la presentación, la reforma agraria fue un proceso integral y no aislado. Constituía el resultado de un proceso de elaboración y de detalle basado en las experiencias fracasadas de gobiernos anteriores y una transformación de la estructura agraria del país, que impulsó al gobierno de Juan Velasco Alvarado entre los años 1968 y 1975. Este buscaba solucionar problemas como la concentración de la propiedad de la tierra en terratenientes, mientras había personas en zonas rurales que vivían en contexto de pobreza, siendo necesario nuevas políticas ser planteadas para trasladar mano de obra del agro hacia otros sectores de la economía.
formar conciencia de que en un país subdesarrollado como el Perú, la necesidad de solucionar problemas de producción y de productividad es importante y fue beneficiosa en el aspecto político, económico y social. En primer lugar, fue beneficioso en el lado político de la reforma agraria que hizo posible la redistribución de la tierra, que se animó un grupo históricamente marginado a participar en la política, mejorando así la representatividad y la democracia, contribuyendo a una mayor equidad de la redistribución del poder. En el aspecto económico, esta buscaba redistribuir la tierra de manera más equitativa, lo que teóricamente podría haber mejorado las condiciones de vida de los campesinos y estimulando la producción agrícola. En el aspecto social, esta favoreció a miles de campesinos al darles tierras que antes eran propiedad de grandes terratenientes. Esto mejoró las condiciones de vida de ellos y redujo la desigualdad. Se garantizó la justicia social en el sector menos favorecido del campesinado, regulando el derecho a la propiedad, señalando las limitaciones de la misma en base al interés social. Para el efecto, se desterraba toda forma de explotación que aún estaban presentes en el agro peruano, a pesar de existir leyes aboliendo algunos de estos sistemas de regímenes anteriores. El planteamiento subyacente en relación a este punto de justicia social es que todo derecho sobre el producto de la tierra se origina en el trabajo. Como conclusiones tenemos, para una estabilidad económica, la base es asegurar los ingresos de los campesinos para que la tierra constituya para el hombre que la trabaja bienestar y garantía de su dignidad y libertad. Asegurar en la comercialización de los productos obtenidos, incrementando la producción y productividad del sector. El pilar fundamental de los sectores de economía del Perú se tenía como idea la participación y no manipulación. La reforma agraria ha posibilitado el aumento de ingresos de los campesinos, el grupo más marginado en cuanto a ingresos se refiere en la sociedad peruana. El entrenamiento político es fundamental, es importante políticamente para poder avanzar en las reformas que se requieran, no solamente en el agro, sino también en los otros sectores. Gracias.